¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas virtuales que estamos haciendo para apoyarlos tanto en matemática como en estadística. Precisamente lo que vamos a ver hoy son algunos conceptos básicos de estadística. El primer concepto habla de dato. La definición de lo que es un dato en estadística hace referencia a la información concreta sobre hechos, elementos que permiten estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Por ejemplo, hoy puede haber cierta temperatura, el dólar puede costar tanto, la UF puede valer tanto. Eso precisamente es un dato. Podemos tener datos que son numéricos o datos que se pueden representar a través de letras o palabras. Por ejemplo, el color de ojos de una persona no lo puedo medir de la misma forma que el peso o la estatura de esa persona. El segundo concepto habla sobre lo que es una base de datos. Y una base de datos es una matriz que guarda grandes cantidades de información de forma organizada. Es decir, una vez que recopilamos toda esta información y todos estos datos, los vamos a ordenar en una matriz. ¿Qué va a ser una matriz? Va a ser una estructura de este estilo. Vamos a tener una primera fila en donde vamos a poner los nombres de nuestros datos. Por ejemplo, puede ser estatura, puede ser color de ojos, puede ser peso. Y acá abajo debería ir cada uno de los datos para la persona 1, para la persona 2, para la persona 3. Nuestro siguiente concepto habla sobre la definición de lo que es estadística. Y la estadística es una ciencia que utiliza un conjunto de datos para obtener inferencias basadas en cálculos de probabilidades. Bien, entonces lo que hace la estadística es lo siguiente, es una ciencia que va a recopilar, a ordenar, a presentar y analizar datos. Todos estos datos que habíamos dicho que pueden pertenecer a una persona, a un día, lo que sea. Todos los datos los ordenamos en nuestra base de datos y finalmente lo que va a hacer la estadística es recopilar estos datos, luego los va a ordenar en esta matriz y luego los va a presentar para finalmente analizarlos. ¿Para qué hacemos todo esto? Para tomar decisiones. Sea una decisión para una empresa, sea una decisión económica o sea la decisión familiar, sea la decisión que sea. La estadística finalmente es una herramienta o una ciencia que nos va a permitir tomar decisiones. Y la estadística se va a dividir en varias ramas. La estadística de la cual vamos a hablar en este video es estadística descriptiva y que finalmente va a describir el comportamiento de los datos a través precisamente de lo que hablábamos recién, que era la recopilación, ordenación, presentación y análisis de la información. Y estos datos, precisamente, tal como lo habíamos dicho, es lo que se denomina una característica. Y en estadística, precisamente, lo que es una característica es una variable. Es decir, si yo quiero analizar ciertas características de las personas, es equivalente en estadística a decir, voy a estudiar todas las variables o factores relacionadas con la persona. Como os decíamos recién, peso, estatura, color de ojos, largo de pelo, en fin. Pero, tal como lo habíamos mencionado, hay distintas maneras de poder recopilar y guardar esta información, porque tenemos algunos datos que podrían ser numéricos u otros que pueden ser representados a través de palabras. Eso significa que las variables también tienen su categorización. Vamos a hablar de dos tipos grandes de variables, que es la variable cualitativa y lo que es la variable cuantitativa. La variable cualitativa es aquella que se expresa a través de palabras, es decir, es una cualidad, mientras que la variable cuantitativa se expresa a través de números. Es decir, tenemos lo que es una variable y dentro de esta variable podríamos tener aquellas que son cualitativas y aquellas que son cuantitativas. El color de ojos, por ejemplo, no es que yo lo pueda representar como 1, 0,1, 2, 3. No lo puedo representar a través de números. Lo que sí puedo hacer es decir color de ojos verdes, café, negro, en fin.
los puedo expresar a través de palabras. Por lo tanto, el color de ojos es una variable que es cualitativa. Sin embargo, la estatura de una persona la puedo representar a través de números. 1,68 metros, 175 centímetros, en fin. Como puedo representar la estatura entonces a través de números, la estatura pasaría a ser lo que se denomina una variable cuantitativa. Una vez que hemos categorizado las variables a través de cualitativa y cuantitativa, podemos hacer una nueva división o categorización de estas variables. Tenemos lo que es la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. La nominal es aquella que no está jerarquizada, mientras que la ordinal sí está jerarquizada. Por ejemplo, el color de ojos. Yo podría poner verde, podría poner negro, café. Pero de la misma manera yo podría denotar estas categorías como café, verde y negro. No lleva un orden específico, ni descendente ni ascendente, es decir, no hay una jerarquía. Sin embargo, si yo hablo de gravedad de una enfermedad, sí debe llevar una categoría. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, puede ser una gravedad leve, puede ser grave o puede ser muy grave. O al revés, puedo ordenarla como muy grave, grave o leve. Estas entonces son los dos tipos de variables cualitativas que tenemos. La nominal, que no está jerarquizada, y la ordinal, que sí está jerarquizada. Un hecho similar ocurre con las variables cuantitativas. También tienen dos subclases. Hablamos de la variable cuantitativa discreta y hablamos de la variable cuantitativa continua. La discreta es aquella que solo puede ser expresada a través de números enteros, mientras que la variable continua acepta números decimales. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, la variable discreta podríamos hablar de número de hijos o cantidad de hijos. Podría tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, pero no podría tener 3,5 hijos. ¿Quiénes podrían aceptar un número decimal? La temperatura. E incluso la temperatura podría llegar a aceptar números que son negativos. Podría haber 2,5 grados Celsius y podría presentarse el dato menos 3,4 grados Celsius. Por lo tanto, dentro de la variable cuantitativa también hay dos clases. La variable cuantitativa discreta, que es la que no acepta números decimales y solo acepta números enteros, y la variable continua, que acepta decimales e incluso puede aceptar números negativos. El siguiente concepto que vamos a analizar es lo que se denomina población. Y población va a ser un número completo de individuos u objetos de los cuales se estudian sus características. Mientras que el concepto de muestra se define como un subconjunto finito y representativo de la población. De manera gráfica es esto. Tengo aquí un conjunto grande, que para mí va a ser la población, y que voy a denotar el tamaño de la población a través de una n mayúscula. Pero a veces es muy difícil estudiar a toda la población. Imagínense que nosotros quisiéramos estudiar a toda la población chilena. Tendríamos que encuestar o analizar los datos de 17 millones de personas. Eso está asociado a un costo. Costo en tiempo, en personas, en instrumentos, en dinero. Es decir, es algo que no es tan fácil de realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger un subconjunto que es mucho más fácil de trabajar y al cual vamos a llamar muestra. Pero esta muestra no es un subconjunto cualquiera que yo vaya a tomar con características similares, sino que debe ser representativo de la población. Es decir, si yo quiero expresar o analizar ciertas situaciones asociadas a la población, voy a obtener un subconjunto que también va a heredar esas características. Por lo tanto, después de que yo haga el estudio de estas expresiones o de estos factores en la muestra, voy a poder
decir la población también se comporta de esta o de esta manera. Por eso necesitamos que esta muestra sea un subconjunto representativo. Por lo tanto, lo que hemos visto en este video han sido algunos de los conceptos básicos que vamos a utilizar para el estudio de la estadística. Sea estadística inferencial, sea estadística descriptiva, siempre vamos a utilizar el concepto de variable, variable cuantitativa, variable cualitativa. Vamos a hablar de población, vamos a hablar de muestra, de datos y de base de datos. Con ustedes fue el profesor Francisco Cartes y nos vemos en una próxima ocasión. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.